Amigos televidentes de su espacio estelar, El Poder de las Mañanas, hoy se encuentra con nosotros como invitado especial una figura preponderante en la política en toda la República Dominicana, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial de esa importante organización política. Nos referimos al ingeniero Radamés Segura, que está con nosotros en el programa de hoy. Bienvenido, ingeniero, es un honor. Muy contento de estar aquí en Montecristi y en este espacio. Muy contento de estar aquí, Jiménez. Bienvenido, y también, Juan. Okay, gracias, muy importante gracias, estar aquí con ustedes. Gracias. Para nosotros un honor y un privilegio, don Radamés, el que usted esté en este espacio, El Poder de la Mañana, uno de los programas de más prestigio de la región del noroeste. Mi pregunta es directamente a la política. ¿Por qué usted quiere ser presidente de la República? Quiero ser el presidente de la República para continuar sirviendo a la población dominicana desde una posición que sea, digamos, la más importante de la nación. Para mí es la más importante desde el punto de vista del servicio. Siempre he tenido una vocación de servir, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Una de las cosas que siempre me he propuesto es hacer el bien, y el que no pueda hacerle un bien, no hacerle un mal. Entonces, los que me conocen a mí, conocen mi trayectoria desde el punto de vista político, saben que nosotros pasamos por todos los cargos dentro del esquema, la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana, y en todos esos cargos, en todas esas funciones, desde el círculo de estudio hasta el comité político, pues siempre he tratado de servir a los demás, a los compañeros y a las compañeras, a tal punto de que entre las muchas instituciones dentro del PLD, muchos departamentos que fueron idea nuestra, está también la resolución de conflictos. Yo fui el primer presidente de la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. En cuanto a mi vida administrativa, sobre todo en el caso de la CDE, durante 7 años y medio estuvimos ahí en esa institución. Todo el mundo sabe que estuvimos sirviendo a la ciudadanía y muy especialmente a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo no voy a hacer aquí un gesto de hipocresía. Si se va a servir y uno pertenece a un determinado partido, pues evidentemente que ese partido tiene que tener alguna preferencia en cuanto a la parte del servicio. Y no me avergüenzo de eso, lo digo con todo el desinterés. Y en la parte de la vida profesional nuestra, o sea, tenemos una carrera profesional, una empresa y una serie de cosas más, pues siempre nosotros hemos procurado de esa institución ayudar a las personas, o sea, personas enfermas, asuntos, por ejemplo, de personas que mueren, madres parturientas que no tienen una canastilla, recetas médicas. Todo eso lo hemos hecho con dinero de nuestro propio bolsillo, porque no ha sido utilizando dinero del erario público para decir que somos buenos, sino el dinero que nosotros hemos producido mediante trabajos de construcción, trabajos de investigación, y eso se ha repartido de esa manera entre las personas más necesitadas. Ingeniero, hemos visto por diferentes medios nacionales una serie de actividades que usted ha venido desarrollando en varias provincias del país, presentando su proyecto político. ¿Cuál ha sido la aceptación? ¿Cómo valoran los dirigentes, principalmente del PLD, la figura de Radamés Segura? Bien, me siento muy satisfecho con el tratamiento que nos han estado dando los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy un hombre de la base del partido, un servidor de la base de la organización. He estado trabajando con la base del partido todo el tiempo, y en la medida en que he podido servir, pues lo he hecho. Y los compañeros en toda la geografía nacional lo reconocen. Entonces, he sentido ese apoyo, ese calor de dirigentes del PLD a diferentes niveles,
que han estado acompañándonos en estas jornadas y que forman parte de las estructuras dirigenciales nuestras en las diferentes provincias del país. En las 31 provincias y en el Distrito Nacional nosotros tenemos estructura de trabajo en todas las demarcaciones. Esas estructuras pues están, digamos, a razón de tener por lo menos 5 presidentes de comités de base por cada uno de los comités intermedios, tener una directiva municipal y una directiva provincial. Por ejemplo, aquí en la provincia de Montecristi tenemos los municipios de San Fernando, que es donde estamos, el municipio Villa Vázquez, el municipio de Guayubín, el municipio de Castañuelas, la Mata de Santa Cruz y también el municipio de Pepillo Salcedo, como se le llama. Entonces, en cada uno de esos municipios nosotros tenemos una estructura dentro del partido. Y los municipios tienen cada uno un coordinador y entonces en conjunción con ese coordinador hay un coordinador provincial. En este caso el compañero, por ejemplo, Bienvenido López, es el coordinador provincial aquí en Montecristi, pero en cada una de las demarcaciones hay un coordinador municipal. Y así sucesivamente ocurre con la provincia que está más cerca aquí, que es la provincia de Dajabón. En cada uno de los municipios también estamos haciendo lo mismo. Y eso se está produciendo en todo el territorio nacional. Para que tengamos una idea, en Santiago nosotros tenemos un local bastante grande en la avenida Francia número 8 de Santiago. Y la directiva de Santiago tiene 42 integrantes, la directiva nada más. Y la directiva de La Vega tiene 40 integrantes, tenemos un local también bastante grande en la avenida Inver, en La Vega, que está a la vista de todos. Nuestro trabajo ha estado siempre a la vista de todos y entonces ha estado diseminado en todo el territorio nacional. Las 14 provincias del Cibao, pues nosotros tenemos esas estructuras, en Puerto Plata, en la provincia Duarte, en la provincia de Espaillat, ¿verdad? Y como he dicho, en La Vega, en Santiago, en la línea noroeste, como estamos diciéndolo aquí ahora, que ustedes pertenecen a la línea noroeste, en el nordeste, es decir, en todos los lugares, en el sur y en el este del país. ¿Tiene la capacidad, ingeniero, de la estructura que usted tiene, de ganar una convención, una primaria simultánea al expresidente Fernández? Yo creo que sí, que tenemos la capacidad de hacerlo. Evidentemente que se la podemos ganar, porque hay un rasgo que debemos tomar en cuenta con el presidente Fernández. Él siempre, como se consideró una figura siempre cimera dentro del Partido de la Liberación Dominicana, al haber sido presidente de la República en 3 ocasiones distintas, haber agotado 3 periodos presidenciales, pues él no se empeñó en formar una estructura dentro del partido. Okay. Fíjense lo siguiente, si ustedes observan, el presidente Fernández está formando estructuras ahora. Está caminando el país y haciendo sus estructuras, cosas que yo en verdad respeto y que creo que le está haciendo lo correcto, tratando de promover sus aspiraciones a ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense que a principio se pensó que Leonel lo que tenía la intención era de que se le proclamara, porque él no iba a someterse a ningún proceso con personas que él entendía que eran de menos jerarquía política, de menos categoría política que él. Sin embargo, él se dio cuenta de que eso no iba a ocurrir y se ha decidido en formar sus propios equipos. Tiene un grupo de gentes en las diferentes demarcaciones y tiene sus equipos de trabajo, al igual que lo tengo yo y lo tienen otros compañeros o compañeras, y naturalmente, al igual que lo tiene también el presidente Danilo Medina, que tiene un equipo político formidable prácticamente en todas las demarcaciones de la República Dominicana. Ingeniero, conocemos que usted es una persona muy íntegra dentro del PLD. Quizás de lo poco que mantiene esa doctrina bochista. Más sin embargo, en el presente, hablarse del PLD, hay que nombrar principalmente a 2 figuras que usted ya acaba de hacer mención, tanto el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, como el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández. ¿Cómo andan sus relaciones con esos 2 grandes líderes del PLD? Son buenas.
yo diría, por ejemplo, con el caso del presidente Danilo Medina, hay que tomar en cuenta de que él y yo somos amigos de muchos años, incluso amigos de estudio. Hemos tenido muchas situaciones en las que hemos compartido, y el presidente Leonel Fernández también hemos sido amigos durante muchos años, y incluso del presidente Fernández yo fui servidor, sí, claro, porque fui presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y después fui 2 veces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y secretario de Estado. Entonces, evidentemente que las relaciones con ellos se mantienen dentro del marco de la consideración y del respeto, pero ellos tienen su forma de ser y su forma de actuar, que yo la respeto y yo tengo la mía. Usted tiene la idea, usted fue el iniciador de la idea de que hay que darle la oportunidad a un nuevo precandidato. Sí, del PLD, sacándolo a ellos dos. Yo creo que sí, y yo fui el iniciador de eso, de esa idea, por la siguiente razón. Nosotros en el comité político del partido, digo de manera informal, porque eso no cuenta en ninguna acta, estuvimos mirando en el año 2003, a finales de ese año, cómo debía ser la sucesión presidencial dentro del PLD para evitar traumas, evitar problemas en el futuro. Y vimos que el modelo norteamericano era el modelo más apropiado. Ese modelo consiste en que un presidente es elegido por un periodo de 4 años y al término de ese mandato tiene derecho a una reelección inmediata. De manera tal que si la gana, después de estar entonces 8 años ininterrumpidos en el poder, ya no puede volver a ser candidato presidencial en Estados Unidos. Entonces, aquí, dentro de ese contexto, yo apoyé resueltamente al presidente Leonel Fernández para que fuera presidente en el periodo 2004-2008 y en el periodo 2008-2012, en el entendido de que el 16 de agosto del año 2012 el presidente Leonel Fernández terminó su ciclo como candidato presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hice lo mismo con el presidente Danilo Medina. Le apoyé resueltamente en el año 2012 y también en el año 2016, entendiendo de igual manera, de igual forma, que para el 16 de agosto del año 2020 el presidente Medina habrá terminado su ciclo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. De ahí nosotros hemos desarrollado una expresión que se ha popularizado, por lo menos en nuestro equipo y en todas las intervenciones que yo he estado teniendo por televisión y por radio. Ni Danilo debe quedarse, ni Leonel debe volver. Debe haber un cambio, y ese cambio es Radamés. Independientemente, ingeniero, de que diferentes encuestas que se publican en diferentes medios dan al gobierno del presidente Danilo Medina con buena valoración, más sin embargo, la dirigencia, los cuadros del PLD no se sienten debidamente representados. O sea, se le ha quitado un derecho que por asunto propio del partido habían ostentado por más de una década. Hoy en día, la dirigencia del PLD no se siente dignamente representado por el presidente Danilo Medina. ¿Cree usted que en una gestión gubernamental de Radamés Segura, esos dirigentes de cuadro, esa estructura partidaria, va a recuperar lo que realmente merecen como miembros de esa importante organización política? Claro que sí, que la va a recuperar, y de hecho yo quiero aprovechar este espacio, este importante programa de televisión muy importante, para pedirle al presidente Danilo Medina que haga más equilibrio entre lo que es la base del partido, la dirigencia de nuestra organización y los funcionarios que vienen de fuera. Que tenga un poco más de equilibrio con eso, porque que tome en cuenta sobre todo el aporte de cada quien, porque si por ejemplo el PLD aporta el 90% de los votos que sirven para que el presidente gane, pues al PLD le gustaría tener el 90% de los cargos. Eso es actuar con justicia, darle al otro lo que al otro le corresponde. Y es completamente claro que el presidente Danilo Medina se ha desviado de ese equilibrio que es tan necesario
y hay una queja fuerte a nivel de la base del partido de que no son tomados en cuenta debidamente e incluso de que no son empoderados, no se les pone atención en las instituciones a las que ellos van. Los compañeros se quejan de que van a una institución X, una institución determinada, y le preguntan que quiénes son ellos, que a quiénes buscan, porque allí no conocen para nada al PLD, y la gente que está en el frente de esa institución dice que no es PLDista ni le interesa el PLD. Y fíjense ustedes, en el año 2016 el PLD obtuvo prácticamente un 51% de la votación del país. Es decir, que solamente con los votos del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina habría alcanzado la reelección. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos ahí una situación donde el presidente tiene que jugar al equilibrio y tratar, digamos, de empoderar más y de darle mayores oportunidades a los compañeros y compañeras de la base del partido. Si él no lo hace, yo lo voy a hacer cuando llegue a la presidencia en agosto del año 2020. Pero conociéndolo a él, no es necesario que haya que esperar, digamos, más de un año, ¿verdad?, para hacer eso. Es bueno que el presidente lo haga en este momento. ¿Hasta dónde podría peligrar la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana en el poder más allá del año 2020 si finalmente se modifica el artículo 124 de la reelección y le permite al presidente optar por otro periodo constitucional? Bueno, no lo sabemos, porque eso es algo que estaría para el asunto del futuro. Yo lo que creo es que en el partido y de cara al país las cosas deben ser claras, deben ser completamente transparentes, y cualquier tipo de cosa que se vaya a hacer tiene que ponderarse muy bien. Es decir, no se debe llegar a determinados extremos. Por ejemplo, partidarios del presidente Fernández y del presidente Medina han llegado a ciertos extremos de considerarlos a ellos como figuras mesiánicas, como figuras, digamos, que están predestinadas. Y dentro de ese contexto han tratado de personificar en ellos dos la institucionalidad del partido, cosa que es muy grave, cosa que conduce necesariamente a la división. Entonces ya tú te encuentras muchos compañeros que hablan que ellos entre el partido y el candidato A o el candidato B, que son Leonel y Danilo, o Danilo y Leonel, prefieren lo que diga el candidato. Yo hago lo que diga fulano, no lo que diga el partido. Y entonces evidentemente que se está personificando eso, y eso sí puede poner en peligro la institucionalidad. Entonces también partidarios tanto de Danilo como de Leonel están, digamos, tratando de llevar la cosa entre ellos dos a un asunto de ganancia y pérdida. Y entonces ya ahí, cuando hay asunto de ganancia y pérdida entre dos líderes así, pues evidentemente que eso amenaza la institucionalidad y amaga con algunos visos de división. Por ejemplo, en el pasado reciente, partidarios de ellos lograron identificar nítidamente al presidente Fernández con las primarias cerradas, con padrón cerrado. Y partidarios de Danilo lograron identificarlo a él nítidamente también como el campeón o de las primarias abiertas, con padrón abierto. Entonces, evidentemente que dentro de ese contexto sí se imponían las primarias abiertas, como ocurrió finalmente. Entonces Danilo ganó y Leonel perdió, porque Leonel era el de las primarias cerradas, cuando de eso se trataba simplemente de un asunto de carácter metodológico. Ahora tenemos el asunto de la reelección. A Danilo se le identifica como el campeón de la reelección, y a Leonel se le identifica como el campeón de la antireelección. Entonces, evidentemente, si la reelección se impone, Leonel pierde y Danilo gana. Y si la reelección no se impone, entonces Leonel gana y Danilo pierde. Y eso, evidentemente, como es un asunto de ganancia y pérdida, genera una división. Genera fricciones, genera situaciones completamente incómodas. Entonces, en conclusión, Leonel y Danilo, o Danilo y Leonel, para que no se nos pongan celosos, son dos seres o dos entes que están en conflicto, y hay un principio que establece que quien es conflicto no es solución, y por lo tanto ellos deben echarse a un lado
y dar la oportunidad para que se compita abiertamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana y con el compromiso y en el temperamento de que el que ganó las elecciones va a recibir el apoyo de todos los demás, porque vamos a suponer en un proceso interno donde no participan ni Leonel ni Danilo, si yo gano las elecciones, pues evidentemente que yo debería recibir el apoyo de Leonel porque lo apoyé en 3 ocasiones. Así es. Y el apoyo de Danilo porque lo apoyé en 2 ocasiones, porque el apoyo debe ser recíproco. Exacto. Porque aquí no hay preferencia, nosotros no debemos tener preferencia entre uno y otro. Yo debo apoyarte a ti, pero tú no puedes apoyarlo a mí si ese es el caso. No me parece que esté actuando bien el que haga las cosas de esa manera. El vocero de la Cámara del Senado, Rubén de la Cruz, cariñosamente Rubén Toyota, manifiesta que ahora en mayo, se va a modificar el artículo 124 de la Constitución de la República en 2 lecturas consecutivas en el Senado de la República. Si eso se logra, se modifica el artículo 124 en el Senado de la República, ¿qué puede pasar dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Porque el pueblo ve que si se modifica la Constitución para habilitar el artículo 124, para que Danilo sea presidente nuevamente, se va a dividir el PLD. Eso es lo que ve el pueblo. Bueno, yo, Juan, respeto lo que tú estás diciendo. Ahora, yo no puedo hablar de un imponderable. Mi querido amigo Rubén Toyota, senador por la provincia de Atomayor, pues está diciendo eso. No sabemos los elementos de juicio con los que él cuenta para emitir ese tipo de opiniones. Yo incluso veo que el presidente del Senado puede tener una posición, él tiene como senador otra, y así sucesivamente. Entonces, vamos a esperar que los acontecimientos se vayan presentando. Hay algo que debemos saber. Hay 3 leyes que hay que respetar durante este proceso, que son la ley 157, pero también está la ley 3318, la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos, y la ley 1519, que es la ley de régimen electoral. Esas leyes otorgan unos plazos fatales, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República. Y entonces, evidentemente, esos plazos deben cumplirse. Por ejemplo, nosotros tenemos que las primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana se iniciarán, y creo que para todos los partidos, el día 7 de julio de este año. Así es. Y la convención, o vamos a decir así, la votación, se va a hacer el día 6 de octubre de este año. Es decir, hay 3 meses de campaña interna. Y eso está fijado por ley, y la Junta Central Electoral está encargada, ¿verdad?, de fijar esos plazos y de llevarlo a cabo. En el mes de junio tiene que estar listo el caso de la reserva que tienen que hacer los partidos. Entonces esos plazos se van a ir cumpliendo. Así. Dentro del PLD se debe tener completamente claro que la Junta está compelida a celebrar elecciones, no importa que el PLD participe o que el PLD se abstenga. Y entonces yo creo que lo que más le conviene al PLD es participar, ¿verdad? Me llama Y no mucho la abstenerse. atención, Radamés, esta asamblea que está haciendo los simpatizantes del presidente Danilo Medina Sánchez, simultáneamente. En el día de hoy habían 7 asambleas simultáneamente. Y me llama la atención también de que el presidente Danilo Medina Sánchez trabajó bastantemente, como usted manifestó, el asunto de la ley de primaria abierta en el Congreso Nacional. Desde ese momento, yo he dicho por el espacio El Poder de la Mañana, ha manifestado de que el presidente está en eso, de que se va a reelegir nuevamente. ¿Cuál es su opinión? Mira, no puedo decirte absolutamente nada. Yo he conversado con el presidente Danilo Medina en varias ocasiones, pero él es una persona, tiene un nivel de hermetismo tan grande con ese tipo de situaciones, que yo creo que habría que trepanarle el cráneo, ¿verdad?, para uno tratar de ver con un lente de aumento qué es lo que él está pensando por dentro. No quisiéramos hacerle ese daño a nuestro presidente y quisiéramos esperar que él se pronuncie, porque de una u otra forma, como yo he dicho, por el imperativo de los plazos que da la ley, el presidente tendrá que pronunciarse. Él fue a un programa de una conocida comunicadora de la televisión dominicana, y en ese programa habló del mes de marzo o de cuando el partido lo fijara, pero que yo sepa, nadie le pidió a él que diera esas explicaciones. La dio a motu propio, y yo entiendo que él la dio como una especie como de enigma, para que la gente fuera pensando y fuera especulando, porque nosotros los dominicanos tenemos
la costumbre, o nos gusta mucho el campo de la especulación y de saber que de tal o cual cosa, cuándo va a ocurrir, buscarle todas las aristas, buscarle todos los sentidos a determinadas actuaciones, determinadas opiniones, y sobre todo con una figura como la figura del jefe del Estado. Ingeniero, usted como figura de Estado, con un proyecto interesante a la presidencia de la República, no puede estar a espalda de los problemas que están atravesando por la República Dominicana. Y nos vamos a referir específicamente a, sin el quizá, el tema más difícil, que es la situación que se vive en las calles, la seguridad ciudadana. ¿Qué cree usted que podíamos hacer para devolver la paz a las familias dominicanas, para garantizar que los turistas, que en cierto modo nos aportan grandes ingresos, pueda mejorarse? Y en una posible gestión suya gubernamental, ¿cuáles más o menos forma utilizaría para devolver la tranquilidad a los dominicanos? Sí, ese es un problema bastante complejo. Yo aspiro a enfrentarlo de dos maneras. En primer lugar, todo el que cometa un acto delincuencial o cometa un crimen, ¿verdad?, de un asesinato o algo así, o cometa incluso un feminicidio, que es parte de la inseguridad ciudadana, a todo el que haga eso se le debe aplicar todo el peso de la justicia. Pero yo también soy partidario de investigar las causas que originan esos males. Y hasta donde yo he investigado, esas causas están fundamentalmente en el desempleo, en la marginalidad, en la desigualdad y en el desprecio que se está teniendo para mucha gente aquí en este país. Entonces yo creo que se debe hacer un trabajo conjunto para producir una mayor cantidad de empleo productivo en la República Dominicana y que la gente con esos empleos productivos pueda cambiar su forma o su estilo de vida. Miren, cada 4 años están llegando al mercado laboral de la República Dominicana más de 400,000 jóvenes que entran con edad laboral. Esos jóvenes originalmente, como no tienen trabajo, viven de sus padres, pero el día que sus padres se cansan, el día que no pueden seguir ayudándolos, esos jóvenes se dedican entonces a la delincuencia y a la criminalidad, porque no tienen entonces de qué vivir. Si nosotros buscamos trabajo para esos jóvenes, buscamos trabajo para la gente que está desempleada, evidentemente que habrá un cambio, habrá una disminución drástica de estos males, de lo que es los crímenes, la delincuencia, los feminicidios, todo, porque todo esto tiene un componente económico envuelto. Por ejemplo, nosotros vemos que se dice, digamos, con alegría, y yo creo que puede decirse así, que el Producto Interno Bruto de la nación ha estado creciendo de manera permanente, con un promedio de más de un 6% anual durante los últimos 6 años, y que el año pasado creció en un 7%. Eso es verdad, ha sido atestiguado por el Fondo Monetario Internacional, por el BIC, por el Banco Mundial y por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Ahora, también es verdad que ha crecido la desigualdad, que ha crecido, ¿verdad?, las necesidades que tienen una serie de sectores. Entonces, ¿por qué si el Producto Interno Bruto crece? ¿Por qué no está creciendo en esa misma proporción la cantidad de empleos? No lo está haciendo porque la economía dominicana se está sustentando, el modelo económico dominicano, en 4 renglones principales. El turismo, la zona franca, ¿verdad?, las telecomunicaciones y las remesas. Exacto. Y ocurre que el turismo tiene muchos empleos, pero son empleos temporeros, ocasionales, de temporada turística. Exacto. Las zonas francas también dan unos empleos, pero son empleos también por temporada. En las comunicaciones no se necesita casi a nadie. Y en las remesas simplemente una oficinita para entregar, digamos, unos valores cuando esos valores llegan. Entonces, esos sectores en los cuales está, digamos, anclándose el modelo económico de la República Dominicana son poco intensivos en el uso de mano de obra productiva.
Entonces yo estoy aspirando a modificar ese cuadro, dejándolos a ellos en crecimiento, pero dándole prioridad al crecimiento del sector agropecuario y dándole prioridad al crecimiento del sector de la construcción, especialmente en la construcción de vivienda, que son los dos sectores más intensivos en el uso de mano de obra. En el sector agropecuario no solamente nosotros estaríamos hablando de la producción agrícola y de la producción pecuaria, sino también de la industrialización, o sea, la agroindustria, el desarrollo de la agroindustria a través de las pymes, que eso produce una cantidad increíble de empleo. Y en la industria de la construcción, las viviendas, en la construcción de viviendas entran una serie de renglones completamente necesarios. Tú tienes las excavaciones, tiene varillas, tiene cemento, tiene bloques, tiene la parte, digamos, de la ebanistería con puertas y ventanas, tiene la plomería también, tiene la electricidad y finalmente tiene la pintura. Y yo diría que para asuntos de las mudanzas entran en circulación también la venta de muebles y electrodomésticos nuevos, porque la gente quiere irse a mudar en lugares que son nuevos. Entonces, en ese sector, en el crecimiento de ese sector, se ampara un poco la teoría de John Maynard Keynes, o sea, la teoría de la demanda inducida, que fue la que sacó a Estados Unidos, ¿verdad?, del blackout financiero del año 1929, del crash financiero del año 1929, y este gran economista inglés, pues, elaboró esa tesis, donde dando más empleo y pagando más, la gente demanda mayor cantidad de bienes y servicios, y entonces eso al mismo tiempo está motorizando a la industria y al comercio. El líder de la oposición política, don Luis Abinader Corona, manifiesta que el modelo económico del presidente Danilo Medina Sánchez y del gobierno del PLD ha fracasado. ¿Cuál es su decisión, su posición? Ahí hay que aclarar ciertas cosas. Señores, ya en el mundo, y eso lo sabe Luis Abinader, no se puede hablar de modelos económicos estables. Todos los economistas que han hecho predicciones económicas en los países más desarrollados han fracasado. Entonces, en estos casos siempre se trata de una especie de combinación pragmática dentro de un modelo económico. Entonces, no es que un modelo económico haya fracasado completamente, sino que hay que ir introduciendo esas variaciones. Por ejemplo, como yo he dicho, hay una serie de sectores que conforman el Producto Interno Bruto, y esos sectores que están en crecimiento, o estos 4 sectores que sirven de ancla, yo lo dejaría creciendo, y entonces también expandiría el sector de la agropecuaria y el sector de la industria de la construcción de viviendas, para facilitar el crecimiento del empleo. Entonces no hay ningún fracaso de modelo económico, como dice Luis Abinader, porque los modelos económicos en estos países y ya en estos tiempos no son estáticos. No es como cuando yo decía, mira, aquí tenemos el modelo económico neoliberal, tenemos el modelo económico conservador, o tenemos el modelo económico socialista. Ya eso no existe. Lo que hay es un pragmatismo, donde tú vas a combinar una serie de cosas, de medidas que son de carácter socialista, de medidas que son de carácter conservador, de medidas neoliberales, de medidas socialdemócratas, si se quieren ver así, para formar, ¿verdad?, lo que más conviene a la República Dominicana, en este caso, en un periodo de tiempo determinado. A mí me llama la atención, perdón Jiménez, porque los organismos internacionales, que usted mencionó ahorita, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, manifiestan que la economía está estable en la República Dominicana y que es uno de los países con más crecimiento económico. Me llama la atención eso de que el líder de la oposición se manifieste así, de esa forma. Bueno, Juan, yo entiendo que él debe hacer política, y yo creo Hace que una de las ¿verdad? formas de hacer oposición, Sí. como él es economista, decir, mira, yo realmente creo que el modelo económico no está bien, pero yo pienso que como que él debería acompañar esa expresión de algunas medidas concretas de donde diga que está mal y en qué está mal, y que entonces qué es lo que él va a hacer para corregirlo. ¿Cuál es su posición con relación a el hermano país de Haití, que constantemente recibimos ilegales y acusaciones de organismos internacionales que en un determinado momento quisieron doblarle el pulso al presidente Danilo Medina
y finalmente las autoridades judiciales fueron los que determinaron la situación migratoria en República Dominicana. Esa amenaza constante que tenemos de migrantes ilegales, ¿cuál es su posición? Bien, en primer lugar, reconocer que la amenaza es real, que aquí hay que tomar medidas muy serias y medidas muy fuertes para controlar el asunto de la inmigración de ciudadanos de Haití hacia la República Dominicana. Ahora, aquí hay muchos componentes. Hay gente que está hablando, y yo lo he visto, lo he estado investigando, de que aquí se ha creado una demanda de mano de obra de Haití hacia la República Dominicana. Y esa demanda de mano de obra se ha creado en la agricultura o en la agropecuaria, ¿verdad? Y en la industria de la construcción. Entonces, la gente ve que los dominicanos que antes se dedicaban a la agricultura y a la industria de la construcción, pues entonces evidentemente que están dejándole están dejándole esos espacios libres a ciudadanos de Haití. ¿Por qué? Bueno, cuando uno le pregunta a ellos, dice, bueno, porque los industriales, los empresarios, los productores agrícolas, los productores pecuarios y la gente que está en la industria de la construcción se niegan a pagarle un salario justo a los dominicanos. Y entienden que la gente de Haití le pueden pagar mucho menos dinero. Entonces hay un problema económico de por medio. Cuando yo llegue a la presidencia de la República, yo entonces voy a reunir a la gente del sector agropecuario y al sector de la industria de la construcción para averiguar qué es lo que ocurre ahí y llegar a acuerdos para que los dominicanos vuelvan otra vez a ocupar esos trabajos en el sector agropecuario y en la industria de la construcción. Si hay que compensarlos a ellos porque no le dé, se descubra que el negocio no le da beneficio, se le compensa, porque incluso en Estados Unidos el presidente Barack Obama llegó a proponerle a ciertas empresas que no le cobraría incluso impuestos si ellos se comprometían a emplear determinada cantidad de ciudadanos estadounidenses que estaban desempleados. Entonces aquí se pueden hacer una serie de cosas. Entonces inmediatamente esa demanda de ciudadanos de Haití sea frenada, va a disminuir el flujo de inmigración de Haití hacia la República Dominicana. Hay otras medidas. La frontera debe ser vigilada, debe protegerse. Existen ahora los drones y otras cosas más que pueden ayudar, ¿verdad?, a la protección de la frontera. Pero hay que eliminar también la corrupción, porque hay corrupción en esto. Hay gente que está haciendo dinero, ¿verdad?, pasando ciudadanos por la frontera, que son ciudadanos haitianos, de manera completamente irresponsable. Y hay que tratar también de que todo el ciudadano de Haití que está en la República Dominicana sea debidamente certificado, que tenga, ¿verdad?, sus papeles al día, como se le llama, que no sea un inmigrante ilegal, ¿verdad?, que no tenga ninguna tarjeta que lo ampare aquí en el país y que pueda andar por ahí haciendo lo que esa persona quiera. Pero eso tiene que aplicarse en la República Dominicana, porque aquí hay comunidad, aquí en la frontera, en el país, que son totalmente haitianos. Bueno, que no es un dominicano. Por ejemplo, cuando usted entró aquí a Montecristi, esa comunidad que está ahí, que se llama El Rincón, ahí hay 4 dominicanos y todos estos son haitianos. Entonces las autoridades no pueden permitir eso. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces no puede haber displicencia, no puede haber olvido, ni puede mirarse hacia otro lado con este problema. Es un problema completamente serio, un problema grave que está amenazando la soberanía de la República Dominicana, que está amenazando la esencia misma de este país que en el año 1844 se libró de 22 años de ocupación haitiana encabezada por Jean-Pierre Boyer y que juró, ¿verdad?, que siempre la República Dominicana sería libre e independiente, como lo dice su himno nacional. La crisis en la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros no estamos exentos de ella porque hemos sido y somos socios en algunas ya industrias como Refidonza, Petrocaribe, y realmente mantiene latente al mundo lo que pueda ocurrir en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Que es una lástima que en Venezuela estén ocurriendo esas cosas, un país hermano, un país amigo. Yo tuve la oportunidad en el pasado, enviado por el presidente Leonel Fernández, de entrevistarme varias veces con el presidente Hugo Chávez y con una serie de altos funcionarios de su gobierno, entre los cuales estuvo incluso el presidente Nicolás Maduro, pero la ambición de poder muchas veces lleva a uno
a cegarse. Al presidente Nicolás Maduro se le advirtió en muchas ocasiones que al momento de hacer unas nuevas elecciones tenía que darle la participación que le correspondía a la oposición política de Venezuela. Pero eso no se hizo y se trabajó con una serie de chicanas y de trapacerías, de triquiñuelas, para negarle a la oposición el papel que le correspondía. Entonces, cuando el gobierno actual de Nicolás Maduro se inaugura, una gran cantidad de naciones lo desconocieron. Dijeron que no podían reconocer a ese país porque ahí no se habían celebrado elecciones libérrimas. Entonces ellos se buscaron eso y evidentemente que para mucha gente la génesis de este problema está en la no participación de la oposición con garantías como debía haberse dado en Venezuela, que algunos miembros de la oposición durante el proceso electoral estaban tras la reja, estaban presos, habían sido apresados para que ni fueran candidatos ni pudieran votar. Entonces allí lo que hubo fue una imposición de parte del presidente Maduro y se le aconsejó de que él no actuara de esa forma, que podía ganar sus elecciones libremente dándole el papel que le correspondía a la dirección en el caso de la oposición. Entonces se considera que ese triunfo es un triunfo espúreo, que es un triunfo que no debe ser respetado, que no hay transparencia, y por eso todas las naciones, o un grupo de naciones, más de 50 países, entre uno de los más importantes del mundo, pues están diciendo que ese gobierno de Maduro es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno legal, ¿verdad?, pero que es ilegítimo porque evidentemente no emanó de la voluntad libérrima del pueblo venezolano. En el caso de Juan Guaidó y Leopoldo López, que era uno de los líderes principales que estaban presos miserablemente, y este pasado martes se sublimaron para darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Me llama mucho la atención que 60 países están apoyando a Juan Guaidó, encabezado por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que llegará este es el fin de la dictadura de Nicolás Maduro? Mira, es que incluso la expresión que se usa de golpe de Estado también ha sido discutida, porque se habla que si un gobierno es ilegítimo, si un gobierno, ¿verdad?, está operando ilegítimamente, pues no es un golpe de Estado, es la salida de ese gobierno. Entonces, también la misma gente que está en la oposición, encabezados por Guaidó, Leopoldo López y otros, también ellos están cometiendo una cantidad grande de errores. Y entonces, evidentemente, yo pienso que en Venezuela lo que debe haber es una transición pacífica donde a las partes se le den las mismas oportunidades para que ellos puedan actuar. Es decir, yo no soy partidario de que los chavistas queden, digamos, excluidos de Venezuela. Ellos deben participar y deben presentar su propuesta, pero también la oposición debe participar y presentar su propuesta, y entonces que elija un gobierno que sea el resultado, ¿verdad?, de la voluntad libérrima del pueblo venezolano. Mire, entonces ambas partes tienen que ponerse de acuerdo, tienen que haber mediadores, porque eso no es un problema que se resuelve con intervenciones, no es un problema que se resuelve con baladronadas, con habladurías, es un problema que se resuelve con sensatez y con prudencia. Entonces ambas partes tienen que ponerse de acuerdo para eso. Usted que fue presidente de la refinería de petróleo en los gobiernos de Leonel Fernández, ¿usted participó en el acuerdo que se hizo de la compra de la refinería de petróleo, el 49% de Venezuela, en los contratos de esa alianza estratégica de República Dominicana y PDVSA de Venezuela? Bueno, yo participé, digamos, en la génesis del asunto. Es decir, tuvimos reuniones allá en PDVSA, tuvimos reuniones incluso con el presidente Chávez, y se vio esa posibilidad. Acuérdense que en un tiempo determinado, The Shell Petroleum Company era el socio del Estado en la refinería dominicana de petróleo, pero después, cuando The Shell Petroleum Company decidió vender sus acciones, entonces hubo incluso dominicanos que quisieron comprar esas acciones en la refinería, y de ahí, con el asunto de Petrocaribe, pues se vio la posibilidad de que el socio estratégico más conveniente iba a ser Venezuela, porque había un programa de Petrocaribe muy importante para la República Dominicana,
que evidentemente facilitaba que las cosas pudieran producirse en ese sentido. Ingeniero, finalmente tenemos actividad acá en Montecristi, provincial, en la tarde de hoy, con su proyecto político. Háblanos de esa actividad que en apenas minutos se va a desarrollar. Bien, esta es una actividad donde van a participar los dirigentes de toda la provincia de Montecristi, como he citado, los 6 municipios y todos los distritos municipales. Nosotros le llamamos dirigente político a un presidente de comité de base porque tiene una serie de miembros que él dirige, ¿verdad? Entonces, como yo he dicho, en cada comité intermedio de la geografía nacional se está estructurando un núcleo de trabajo que debe tener por lo menos 5 presidentes de comité de base. Aquí en Montecristi ese trabajo se ha estado haciendo y está muy avanzado. Por ejemplo, podemos decir que quienes van a participar en esta tarde son todos esos dirigentes de los comités intermedios, de los respectivos comités intermedios que tiene la provincia de Montecristi. No se trata de una acción, de un acto de barricada, de un acto donde yo esté recogiendo personas para llevarlo allí para que emitan sus opiniones. Se trata de una reunión de trabajo con los dirigentes de nuestro proyecto. Yo voy a poner un ejemplo. Si aquí en la provincia de Montecristi hay 40 comités intermedios, por ejemplo, y nosotros en cada comité intermedio ponemos un núcleo de trabajo de por lo menos 5 presidentes de comité de base, yo podría tener entonces en una asamblea 200 presidentes de comité de base, que son 200 dirigentes. Pero cuando venga la campaña, que se iniciará el 7 de julio, nosotros venimos entonces con concentraciones. Y esas concentraciones se harán mucho más fácil, porque si yo tengo ahora 200 dirigentes, 200 presidentes de comité de base, y yo a cada presidente de comité de base le digo que vamos a hacer una concentración y que lleve 10 miembros del comité de base que él preside, entonces estaríamos hablando de 200 por 10, de 2.000 miembros del partido que estarían ahí en esa concentración. Y bueno, en una ciudad como esta, que yo reúna a 2.000 personas en una concentración, tiene una connotación muy alta, ¿verdad? Claro que sí, claro. Entonces nosotros estamos explicándole a esos dirigentes en estas reuniones cuáles son las cosas que ellos deben hacer, en qué deben poner énfasis para continuar con la campaña proselitista que nosotros venimos haciendo para conquistar el poder, para conquistar, digamos, en primer lugar la candidatura presidencial el próximo 6 de octubre. Entonces esta reunión tiene gran importancia porque es un mensaje que yo les estoy dando a esos dirigentes sobre la base del trabajo que hay que hacer de cara a continuar, digamos, aglutinando una mayor cantidad de compañeros y compañeras en torno a este proyecto. Ese trabajo se está haciendo en todas las demarcaciones del país. Ayer yo estaba en Higüey y estaba en La Romana, donde tenemos grandes equipos, e hicimos algo similar. Y hoy estaba también por la mañana en Dajabón, donde tuvimos una muy grande asamblea, una muy buena asamblea de trabajo, que esperamos que sea similar a la que vamos a tener en esta misma tarde aquí en Montecristi. Bueno, pues gracias. Antes de irnos, Jiménez, perdón, usted tiene una actividad también el día 2, según me informa el equipo suyo. El día 2 en Santiago. Una regional. Como una regional. No, el día 12 en Santiago hay una actividad muy importante, pero no es con activistas así del PLD. Se trata de que hay por lo menos 2 canales de televisión que son propiedad del señor Anthony Marte. Okay. Y un canal también una emisora de radio que es también propiedad de él, que han decidido, hemos acordado un esquema de trabajo donde se va a presentar, digamos, la transmisión simultánea de un panel que nosotros vamos a hacer, que va a abarcar a periodistas de las 14 provincias de la región del Cibao, incluso periodistas de aquí, también de Montecristi. Ahí han confirmado su participación más de 40 periodistas. En ese panel, pues yo voy a hacer una exposición
acerca del programa de gobierno que nosotros nos proponemos desarrollar. Eso va a ser transmitido de manera simultánea, vuelvo y digo, a todos la región, a todos los lugares donde estos canales de televisión tienen alcance. También se va a transmitir simultáneamente por Facebook, se va a transmitir, ¿verdad?, por otros medios, otras emisoras de radio, otros canales de televisión, que también lo van a poner en cadena. Es decir, es un acontecimiento que se va a producir allí a partir de las 9 de la mañana en Santiago. Creo que el evento comenzará a transmitirse exactamente a partir de las 10, pero todos los preparativos son a partir de las 9. Nadie había hecho eso, o lo había programado todavía en la República Dominicana, como lo estamos haciendo nosotros en este caso, que a ustedes también le extendemos la invitación. La compañera Wendy Lara, que es la que está fungiendo como directora de comunicaciones de nuestro proyecto y está aquí en el SEC, ella podría entonces, en el caso de que ustedes necesiten una mayor explicación, pues darle mayores detalles sobre lo que se va a hacer el día 12 en Santiago, domingo 12 en Santiago. Bueno, pues reiterarle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, ingeniero. A los amigos televidentes. Bien, en el poder de la mañana. De la mañana. Este programa de televisión está abierto para usted cuando usted guste. Cuando usted esté por la zona de la línea noroeste y la provincia de Montecristi. Gracias, Juan. Gracias, Jiménez, por estar aquí, permitirme estar aquí con ustedes y con el pueblo de Montecristi y pueblos aledaños, evidentemente, en el poder de la mañana. Bueno, tuvimos una magnífica participación del ingeniero Radamés Segura, quien es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la posición presidencial. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos con el poder de la mañana. Montecristi Cablevisión te monta fácil y rápido, con la facilidad más cómoda. Montecristi Cablevisión. Tenemos motores y pasolas de último modelo. CG, Domot